Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos toca a la tradición existencial humanista, pero lo que vamos a hacer en este momento es compartirles nuestros 4 ámbitos de aplicación. En esta tradición tenemos el ámbito clínico, tenemos también el ámbito de educación, desarrollo y docencia, el ámbito de organizacional y el ámbito de social. Para presentarnos el ámbito de clínica tenemos a la maestra Herminia Mendoza, que ella da la práctica avanzada y da metodología en este ámbito, y la licenciada Ana Karina García Santillán, quien da la práctica avanzada, 2 prácticas básicas, la teoría y metodología y tutorías. Entonces, bienvenidas, Ana Karina y Herminia. Adelante. Muy bien, pues para continuar en esta línea, anteriormente, como decía Gaby, presentaron al ámbito existencial humanista en la vertiente de teoría y metodología y estuvo muy interesante, ojalá puedan ver la transmisión si es que no la han visto. Ahorita en esta parte de ya los ámbitos, nosotros vamos a presentar pues la introducción a lo que es el ámbito clínico en específico, los objetivos y sus ejes formativos, cómo elegir su práctica dentro de esta tradición ámbito y pues lo más valioso, esto que comentaba Gaby, las experiencias del alumnado. Entonces, pues los dejo con la profesora Herminia en este momento. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, al alumnado. Tengo el gusto de presentarles al profesorado que conformamos el ámbito clínico de la tradición existencial humanista. Somos 10 profesores que cubrimos las asignaturas de la práctica básica, la práctica avanzada, la teoría, la metodología, tutorías y optativas. Como verán, aquí están los nombres de cada uno de los profesores y profesoras y pues algunos de ustedes posiblemente ya los conocen, pero bueno, ya será cuestión de que les expliquemos más adelante qué es lo que hace cada uno de ellos. A continuación, me gustaría que pudiéramos ver todos el video que se va a reproducir a continuación, en el cual vamos a explicar los aspectos básicos y generales de la práctica en cuanto a cómo es la formación desde este ámbito tradición. Corre video, por favor. El ámbito clínico en la tradición existencial humanista busca básicamente facilitar el autoconocimiento y la autocomprensión de las personas que asisten a los diferentes servicios que se ofrecen en las prácticas, tanto básica como avanzada en clínica, en esta tradición. Se parte de varios supuestos, pero uno de los más importantes es que la persona sabe y conoce el camino para lograr este autoconocimiento y esta autocomprensión. Desde la tradición, básicamente, la función es de acompañamiento y bueno, pues lo que se espera es que al ritmo de la persona se puedan realizar diferentes formas de intervención que implica estrategias como el reflejo simple, la elucidación, el reflejo de sentimiento, que puedan facilitar la autocomprensión. Bueno, yo voy a describir cómo es la formación en el ámbito clínico desde la tradición existencial humanista y lo importante desde esta práctica es que tenga congruencia en 4 áreas, que es la formación teórica, metodológica, práctica y personal. En la formación teórica, el objetivo es promover el conocimiento y la comprensión de los elementos básicos del ámbito clínico que enraizan su conocimiento en la tradición existencial humanista, sobre todo en el método fenomenológico hermenéutico y la relación terapéutica o la relación de ayuda. En la parte metodológica, el objetivo es practicar los ejercicios a nivel vivencial y las actitudes básicas que también corresponden al enfoque o a la tradición existencial humanista, y desde ahí pues se desarrollen las habilidades personales de acompañamiento e incluso la identificación de áreas de oportunidad en el acompañamiento, ¿no? Y en la parte práctica, pues evidentemente ya es desempeño ético y profesional
de servicio social a los usuarios y que, bueno, se acompaña de la supervisión de casos. En ese sentido es que se va realizando pues, en la parte profesional, así como el llenado de expedientes. Y finalmente, en la parte personal, pues lo que se busca y que me parece de la más importante como formación en este ámbito es que haya un autocuidado de las personas, de los orientadores y orientadoras, puesto que ahí se procesan experiencias personales y que a la vez tienen que ver con el acompañamiento del servicio social hacia sus usuarios, además de que, bueno, como decía, ese acompañamiento de la supervisión, pues su objetivo es ese, que se fortalezcan a nivel personal, a nivel profesional, en cuestión de autoconciencia, de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy acompañando, cómo me estoy cuidando a mí mismo, a mí misma, y que pues eso es finalmente, cuando decía al principio, la congruencia con la teoría y la práctica, que también se viva a nivel personal. Muy bien, pues para enfatizar ahora estos objetivos que mencionamos en este pequeño video, pues nuestra intención básicamente es, en primer lugar, facilitar en el alumnado que cursa este ámbito clínico los recursos teóricos y metodológicos y personales desde la tradición existencial humanista. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, pues busca que se genere y se participe en una relación de ayuda en la que se vivencien y comuniquen las condiciones o actitudes necesarias y suficientes. Es decir, ya una vez que se formaron en la parte teórico-metodológica, entonces en la parte del servicio, que el alumnado, o en este caso los practicantes, ya participen de esta relación de ayuda y a la vez lo transmitan hacia los usuarios o personas que están en los procesos. El tercer objetivo, entonces, es que a través de esta relación de ayuda se promuevan las personas su capacidad de reorganización y de desarrollo, impactando en su personalidad o comportamiento. Entonces, así es como trazamos esta ruta para que, pues, a lo largo de estas prácticas que ustedes van a conocer más adelantito, se genere, ¿no?, esta formación, aprendizaje y práctica. Y bueno, a continuación vamos a presentar los ejes formativos. Adelante. Bien, los ejes, dentro de los ejes formativos contamos con enfoques teórico-metodológicos, los cuales son desarrollados a lo largo de cada una de las asignaturas. Tiene que ver en este caso con un enfoque integrativo. Tenemos como otro marco el enfoque centrado en la persona, la psicoterapia gestal, la terapia de reconstrucción experiencial y la terapia de juego. Son como específicamente los marcos teóricos y metodológicos, por supuesto. En cuanto a los niveles de atención, hemos de decir que toda la atención que nosotros llevamos a cabo, si bien voy a mencionar algunas temáticas, lo cierto es que nuestra intervención está centrada y orientado a las necesidades de la persona, dado que la persona es el centro de nuestra relación de ayuda. Nosotros consideramos que lo que nosotros vamos a acompañar es precisamente la experiencia total, única, subjetiva, a partir del conocimiento y la autoexploración experiencial de las personas a quienes nosotros les brindamos el apoyo. Nosotros consideramos que esta autoexploración tiene que ver no solamente con aprendizajes cognitivos e intelectuales, sino con aquellos aspectos que a veces no se pueden expresar y que tienen que ver con sentimientos, ¿verdad?, con el contacto con el cuerpo y que dan pauta a el autoconocimiento en los procesos emocional, personal, y por supuesto de aquí se derivan algunas temáticas que hemos observado, como es la comunicación, las relaciones interpersonales. Hemos observado temas de pareja, sexualidad, violencia, ansiedad, autoestima, y recientemente hemos incorporado el abordaje del duelo y las pérdidas, no solamente en términos de muerte, sino al constante nacer y renacer a nuevos proyectos, a nuevas relaciones, a nuevas etapas de vida y a otras posibilidades
en las cuales vamos viendo que hay finales, pero también nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas, lo que nos permite ver los contrastes de lo que significa pues la existencia, ¿verdad? La existencia misma. Reconocer lo temporal y lo finito de lo que tenemos en nuestra existencia y que atraviesa de alguna manera las temáticas que he mencionado anteriormente. De tal forma que muerte, finitud, angustia existencial, libertad, responsabilidad, sentido de vida, entre otros, están presentes. Desde luego, hemos integrado en este aspecto de nuestros niveles de atención la consideración de comorbilidades, entre ellas las enfermedades físicas y psiquiátricas que nos permiten desarrollar un trabajo interdisciplinario también. Los niveles de prevención que nosotros estamos trabajando es justamente la prevención primaria, que lo que pretende es justamente reducir las situaciones, dificultades que las personas presentan. Pongamos el ejemplo de lo que hemos vivido ahora durante la pandemia, en la cual a la población a la cual nosotros atendemos, pues justamente presentaban una serie de aspectos relacionados con el estrés, el cansancio, producto del encierro y de todos los cambios que se estaban presentando. Y desde ahí nosotros hacemos esa intervención, por supuesto. De no ser atendidos estas dificultades, por supuesto, tenemos que hacer una intervención secundaria en la cual podemos encontrar ya claramente algunos aspectos relacionados con la ansiedad, la depresión y otro tipo de aspectos relacionados con las dificultades que las personas han presentado en esta etapa, tales como trastornos alimenticios, ideas suicidas, consumo de sustancias, etcétera. Y eso es justamente lo que nosotros intentamos hacer una reducción de esta afectación. Desde luego, en muchos momentos también llegan personas ya con una cuestión de sus dificultades ya que los han desorganizado de manera importante y entonces lo que nosotros pretendemos justamente es neutralizar o reducir al máximo estos efectos. Por supuesto, en la etapa de la pandemia pudimos identificar que esos cambios abruptos, repentinos por muerte, por falta de trabajo, que incluso llevó a muchos jóvenes al abandono escolar y demás, pues ahí justamente requirió de nuestra intervención. Así es, y entonces, bueno, justamente para que estos niveles de atención se den y podamos dar un acompañamiento a estas temáticas que nos comenta la profesora Herminia, pues es que desarrollamos antes o previamente a la intervención, nos preparamos, ¿no? Hay todo un proceso formativo respecto a cómo va a ser nuestro actuar ético profesional, ¿no? Cómo vamos a conformar los expedientes que incluyen desde ahí un consentimiento informado y que implica pues tanto los derechos como las obligaciones de las personas en proceso, como lo que compete a las personas de los orientadores o orientadoras que van a brindar el servicio y que son pues aspectos que nos ayudan a organizar, ¿verdad? Nuestra intervención, a plasmar día a día las experiencias que se van generando y que bueno, también en cuanto a las temáticas, este formato de canalización que tenemos aquí, pues nos ayuda a entender estas limitaciones y alcances, hasta dónde nos da, por ejemplo, la capacidad de atención que tenemos en los centros, en las distintas sedes, y que a veces implica, como decía la profesora Herminia, esta parte interdisciplinaria, ¿no? ¿Cuándo toca ya hacer una atención o una continuidad? Por ejemplo, se acaba el semestre y la persona aún necesita el servicio. Necesitamos ahí derivar como una especie de puente hacia donde la persona puede encontrar este sistema de apoyo, aún esta red de apoyo, ¿no? Obviamente una parte súper fundamental que lo mencionábamos en el video es la supervisión de los facilitadores, de las facilitadoras en cada caso. Esto tiene que ser constante cada semana, ya sea en práctica básica, práctica avanzada, porque implica esto que decíamos, el autocuidado de los orientadores en este caso. Son muchas las circunstancias que se detonan acá, entonces necesitamos estar acompañando en lo teórico, en lo metodológico y en lo personal, lo decíamos. Tenemos un espacio de autocuidado grupal que también lo mencionamos, en donde ahí se mencionan estos aspectos de qué me está pasando a mí en mi vida ahora. También nos encontramos en esta etapa donde pues las personas, en este caso alumnados, incluso profesorado, pues también vivimos pérdidas, también vivimos estos aspectos que de pronto nos frenaban, ¿no? Nos limitaban en el estar día a día frente a grupo, frente a la práctica, frente al usuario, frente a las clases, entre las actividades cotidianas. Y este espacio de autocuidado grupal, pues viene a ser este espacio de desahogo, de descarga, ¿verdad? Que nos permitía continuar.
En cuanto a la perspectiva de género, estamos tratando de incorporar y atravesar nuestras prácticas con esta perspectiva, que ahora pues es fundamental también en cuanto a la inclusión, en cuanto a cuidar la intervención terapéutica desde esta perspectiva. ¿Qué hacemos dentro del desarrollo de la intervención? Y que eso también es una constante y depende de cada una de las prácticas. Se hace aplicación de instrumentos fenomenológicos como son el yo soy, historia de vida, autobiografía, la propia entrevista clínica, la sensibilización gestal, se hacen grupos de CAI o círculos de aprendizaje interpersonal, grupos de escucha, juego familiar, diario de facilitación, etcétera, ¿no? Hacemos un sinfín de recursos para que ustedes estén preparados y pues sepamos, ¿no?, cómo llenamos estos espacios dentro de la práctica. Me regresó un momento. Ok. A continuación, pues ya para entrar en materia, les voy a platicar cómo elegir la práctica. Esta diapositiva es en base a una encuesta que realizaron alumnas del grupo de tutorías, justo para entender cómo hacer un horario dentro de este ámbito ya profesional supervisado. Entonces, aquí encontraron 4 aspectos bien importantes que les sirven a ustedes para cómo elegir su práctica. Entonces, el primer punto que ellas encontraron es que es importante decidir qué ámbito y tradición prefiero. El segundo punto es, en función de esa tradición y ámbito, entonces voy a elegir en qué grupos lo encuentro y cómo acomodo mis horarios. También acá es bien importante que hagan un plan B, ¿no? Mucho problema que tenemos es que a veces no alcanzan cupo y pues ya llegan como descontentos a donde los asignaron porque pues no fue su primera opción. Entonces hagan un plan B. Y este aspecto fundamental de preguntarse antes de cualquier cosa, ¿qué quiero? Buenos maestros, salir temprano, salir tarde, la sede, el tema o lo que se ve en la práctica. Entonces, justo esto consideramos para hacer el siguiente diagrama en donde presentamos todas las prácticas, los horarios, el turno, el profesorado, etcétera, para que ustedes tengan este mapa completo de cómo elegir su práctica. ¿Sale? Adelante, Herminia. Bien, aquí les presentamos este pequeño mapa para que puedan tener algún referente de cómo hacer su elección. ¿Cómo elegir tu práctica? Primero, preguntarte, ¿verdad? A ver, ¿a qué semestre me voy a inscribir? ¿Quinto o es a séptimo? Si es a quinto, ¿qué tipo de práctica te gustaría? ¿Básica o avanzada? Yo voy a empezar por la básica. La básica se imparte en un día, miércoles, en el turno vespertino. En esta práctica, bueno, vas a tener la oportunidad de elegir estar con la profesora Maribel Sandoval, Ana Karina García y Norma Rodríguez. Quiero aclarar, la profesora Maribel Sandoval trabaja mucho desde la psicoterapia gestal, esto es importante que también lo conozcan. La profesora Ana Karina García, que está aquí presente, también el enfoque centrado en la persona, y la profesora Norma Rodríguez también con estos enfoques humanistas y por supuesto con la perspectiva de género, que es un trabajo que ella ha desarrollado ampliamente. Para ello te he de decir que será importante que consideres que las 3 sedes que se tienen aquí es el ITLA, que está ahí es el Tecnológico de Tlalnepantla, con la profesora Maribel, CCH Vallejo en presencial y en línea con la profesora Ana Karina y estudiantes de CCH Oriente en línea con la profesora Norma Rodríguez. También de quinto semestre tenemos una práctica avanzada. Esta está en el turno matutino, se imparte los días martes y jueves. Acá estamos la profesora Herminia Mendoza, subservidora, y la profesora Carolina Lascano. Las 3 sedes donde está la profesora Herminia está o trabaja con estudiantado de la FES Cuautitlán, FES Aragón, CCH Naucalpan y CCH Azcapotzalco. En CCH Vallejo estoy yo, en esta sección de CCH Vallejo trabajamos en presencial y en línea, dadas las circunstancias. Ahorita estamos ya en modelo híbrido, afortunadamente. Y en el Tecnológico de Tlalnepantla está la profesora Carolina Lascano, también con población universitaria. Bien. Ahora bien, si tú estás en séptimo semestre, vas a ingresar a séptimo semestre, tienes la posibilidad de estudiar la práctica avanzada, que en este caso se imparte los martes y los jueves en el turno matutino. Para ello podrás considerar que el grupo al que te puedes inscribir es al grupo 1701 con el profesor Luis Rivero, Kenia Porras y Norma Rodríguez. Son los 3 profesores a cargo de este grupo. En este caso vas a tener la posibilidad
de presentar tu práctica con estudiantes de la FESI en presencial o con niños de una asociación llamada Smurfit Kappa en línea o con estudiantes de CCH Vallejo presencial y en línea o bien con estudiantes de CCH Oriente en presencial. Ok. Dentro de las dos prácticas básicas hay una en turno matutino, que es los lunes, el grupo 1711. Está en la FES Iztacala la profesora Carolina Lascano, en este momento es presencial. En CCH Vallejo estamos el profesor Luis Rivero y su servidora. Tenemos 2 secciones en CCH Vallejo en el turno matutino y también son en modalidad presencial y en línea. Y por último, tenemos la práctica básica, la cual puedes cursar en el turno vespertino. Como te darás cuenta, tienes posibilidades los días miércoles. En este caso, los profesores que están a cargo es la profesora Kenia Porras, Mariel Vaca e Israel Trejo. Las sedes en las cuales puedes saber a dónde vas a acudir a hacer tus prácticas es con estudiantes de la FESI en presencial y en línea, o con estudiantes de CCH Vallejo, también en presencial en línea, y estudiantes de la FES Iztacala en línea y en presencial. Aquí nada más es señalar que, bueno, les decíamos, ¿no? Cada profesor trabaja bajo su eje teórico. Por ejemplo, el profesor Israel Trejo, en este caso de FES Iztacala, él también trabaja con mucho desde el enfoque gestáltico, ¿no? La mayoría es que buscamos hacer un enfoque integrativo donde se lleven lo más de los recursos dentro de la diversidad de enfoques que tenemos acá en la tradición existencial humanista. Y bueno, ya vamos a pasar a la parte que más les importa, que son las experiencias, para que vean qué se van a llevar de esto. Les dejamos el siguiente video. Uh-huh. Bueno, lo que más me gusta de esta práctica, hay muchas cosas que me gustan de esta práctica. Creo que desde un principio, cuando estamos en el salón, se logra un ambiente de confianza, de integridad, de escucha. Yo se logra mucho el momento de ir en este proceso de aprender justamente a enseñar la práctica clínica, ¿no? Está este apoyo por parte de los compañeros, por parte de la profesora, y no solamente es en el aspecto de práctica terapéutica, sino también en el aspecto personal. Obviamente ya en la práctica, algo que me gusta mucho, no cambiaría por nada, es el hecho de ver a las personas, a los usuarios en su proceso. El hecho de recordar cómo llegan las primeras sesiones, de todo lo que van logrando, estar presente en ese momento, poder acompañarlos es algo muy gratificante, es algo que no sabría cómo decir. Además, creo que me gusta el hecho de que participar en este tipo de prácticas cambia tu perspectiva del mundo, de las personas, incluso de ti mismo. Lo que más me gusta de mi práctica fue la presencia de la profesora, estuvo al frente de nosotras, de que estuviéramos bien con las usuarias, de que unas temáticas más complicadas. Y también el poder aplicar los elementos técnicos con los chicos de CCH. Lo que más me gustó de la práctica fue la percepción que se tiene sobre el ser humano y que es capaz de lograr todos los objetivos que tiene, desarrollando las potencialidades que tiene. También me gustó mucho que lo que no se persigue es un diagnóstico, sino acompañar a la persona durante su proceso hasta que logre afrontarlo o asimilarlo. Lo que más me gustó de mi práctica fue que pude contactar conmigo misma y aprendí a escuchar al otro, a guardar silencio cuando era necesario, y como pude darme cuenta que no necesariamente siempre tienes que hablar, sino tienes que aprender a escuchar y también aprender a comunicar en distinto y liberar consejos. Es todos los buenos tratos que recibí por parte de mis compañeros. En cuestión de conocimientos creo que aprendí muchísimo. Pude conocerme más a mí mismo y es algo muy padre porque no solamente fue ver esta parte de revisar lo teórico, ¿no? Sino también verlo aplicado en mí mismo y con los usuarios. Entonces yo creo que eso me permitió poder practicar mucho mi escucha activa, el cómo desenvolverme. También fue un reto para mí el buscar como actividades que fueran más didácticas para los usuarios y que los ayudaran justamente a encontrar su propio desarrollo.
quisiera compartir con mis compañeros que es muy válido tener inquietud, defender dudas, no saber a qué querer especializarnos, pero también está muy padre experimentar todas las prácticas que nos ofrece la carrera, y todas son bien enriquecedoras. Y hablando en específico de ámbito clínico, es un ámbito muy bonito porque no solo brinda su acompañamiento a otros, sino que también es un punto de constante aprendizaje para uno mismo. Me gustaría compartirles a mis compañeros de las generaciones que esta práctica es muy bonita porque no solamente te ayuda a tu vida profesional, sino a tu vida personal. Tienes muchos aprendizajes que los puedes aplicar en tu vida cotidiana, como la empatía, la escucha, o de qué manera responder cuando alguien te está contando alguna cosa importante para ellos. Aprendes muchísimas cosas como realizar un reporte clínico, cómo realizar una escucha activa, cómo aplicar el enfoque centrado a la persona y cómo también aplicar técnicas de bienestar. Es una práctica que me dejó mucho para mí, para mi vida profesional y salud. Y pues nada más nos restaría dejarlos con esta imagen, que es el cartel que van a ver ustedes pegado en FES Iztacala, en donde pueden seleccionar. Aquí abajo los va a mandar el QR al Facebook, donde está toda la información publicada, más información específica de cada una de las prácticas y todo lo que necesiten saber. Ahí estamos los profesores para contestar sus dudas. Pues ahora vamos a pasar a escuchar el ámbito de educación, desarrollo y docencia con la maestra Nina Adriana Chaboya Calderón. Ella da la práctica avanzada en educación, desarrollo y docencia 1 y 2 y también la práctica avanzada en social 1 y 2. Adelante, Nina. Muchas gracias, Gaby. En educación y desarrollo y docencia hicimos un video. Bienvenidos y bienvenidas. La ponencia de hoy tiene la finalidad de dar a conocer el ámbito educación, desarrollo y docencia desde la óptica de la tradición existencial humanista. Comenzaré con Carl Rogers, quien, aunque es conocido por la creación del enfoque centrado en la persona como modelo psicoterapéutico, realiza a su vez una gran aportación al campo de la educación. Su teoría puede ser considerada como una revolución callada en los sistemas educativos. En este sentido, para Rogers, hablar de educación no hace referencia a la simple instrucción intelectual o transmisión de información y conocimientos. Más bien, la educación es entendida por él en un sentido más amplio, ya que está orientada hacia el desarrollo integral y armónico de la persona. Por tanto, debe abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano: el físico, el afectivo emotivo, el moral, el intelectual, el social y el espiritual. Educar para Rogers es formar al hombre en su integridad. Esta forma de concebir a la educación contrasta con la educación tradicional, en donde el profesorado adopta el rol de autoridad máxima dentro del salón de clases, lo que obviamente deja al educando en un nivel de inferioridad y subordinación. En esta educación tradicional, las funciones del o la maestra son enseñar, evaluar, fijar normas, controlar, señalar tareas y obligaciones. La metodología didáctica se reduce a la exposición por parte del maestro o la maestra de lo que el alumnado debe aprender, lo que los deja en el papel de receptores pasivos que solo se limitan a aprender. En general, la educación tradicional tiene la preocupación por acumular conocimientos, premios, calificaciones, por lo que su finalidad solo es educar mentes, cultivándolas con información y datos. De ahí que la educación tradicional llegue a producir personas que son principalmente individualistas, competitivas, dependientes, pasivas y apáticas, por supuesto, rebeldes ante toda autoridad, acríticas, inseguras y divididas. La educación centrada en él y la estudiante
desarrolló un sistema de enseñanza basado tanto en la hipótesis humanista de que el ser humano es digno de confianza y respeto, como en la hipótesis existencialista de que el ser humano tiene, desde su nacimiento, una capacidad de autodirección que le permite la toma de decisiones y la elección de sus propios valores. Por tanto, su sistema educativo es un proceso dinámico en el cual el estudiantado participa activamente en el proceso de su propio aprendizaje y desarrollo integral. Un concepto clave de esta corriente educativa es el aprendizaje significativo, que se concibe como una forma de aprender que es más, mucho más que la mera acumulación de datos y de hechos como se hace tradicionalmente, sino que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actitudes y en su personalidad en general. Consiste entonces en asimilar el conocimiento y hacerlo propio. Esto se logra cuando el aprendizaje tiene significado para la persona. Por lo tanto, dicho conocimiento no se olvida y puede aplicarse en la vida diaria. Rogers enfatizaba que el aprendizaje siempre implica un componente afectivo. Esto es, todo aprendizaje significa un cambio que con frecuencia se vive como amenazante. Por tanto, si el aprendizaje no es significativo, si no tiene una aplicación práctica en la vida diaria del educando, la resistencia será mayor. Los factores que son importantes en el aprendizaje significativo son: 1. El contenido, que se refiere a la información, conductas y habilidades que hay que aprender. 2. El funcionamiento de la persona, que implica el reconocimiento de las condiciones actuales de las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual del educando. No es lo mismo enseñar a un niño o un adolescente que no han desayunado, o que tienen conflictos en casa, o que viven en un ambiente social y cultural muy agresivo. El tercer factor del aprendizaje significativo son las necesidades, los intereses, las inquietudes y los conflictos que el alumnado vive en cada etapa del desarrollo. Finalmente, el ambiente en el que se da el aprendizaje. Este ambiente que favorece el aprendizaje significativo se produce, de acuerdo a la teoría de Rogers, a partir de ciertas condiciones y actitudes. Una de ellas es el contacto real con problemas importantes. En este sentido, cuando el aprendizaje está vinculado a la vida y a los intereses de la persona, inclusive a sus necesidades y conflictos, ésta participa, opina y aplica a la vida diaria lo que aprende. Otra sería la autenticidad, que implica que cuando el facilitador es una persona real y se relaciona con el estudiantado sin máscaras, es mucho más efectivo en su rol. La aceptación positiva e incondicional es una de las condiciones más importantes. Consiste en poder aceptar a la persona por su dignidad y valores intrínsecos. Requiere un clima de permisividad y libertad que, subrayo esto, no implica la ausencia total de límites como comúnmente se cree. El aceptar incondicionalmente no significa aprobar una conducta, ya que se puede aceptar a la persona pero desaprobar o estar en desacuerdo con una conducta que le hace daño a ella misma o a los demás. Una actitud importante es la comprensión empática. Así, cuando el facilitador del aprendizaje tiene la habilidad de comprender las reacciones del estudiantado desde dentro, se aumentan las probabilidades del aprendizaje significativo. Finalmente, tenemos la provisión de recursos. La materia prima del aprendizaje significativo está compuesta por una gran variedad de recursos, como pueden ser los conocimientos, las teorías, los libros, los laboratorios, los viajes, las prácticas, las visitas, bibliotecas, periódicos y hasta la misma persona del docente.
es importante que el alumnado tenga la posibilidad de elegir libremente los recursos que desea utilizar. Este aprendizaje significativo le proporciona al estudiantado la apertura al cambio, la flexibilidad y sobre todo, y que esto es bien importante, la capacidad de aprender a aprender. Todos estos son elementos de gran importancia social. En este sentido, la educación centrada en la persona libera la curiosidad innata de la persona y estimula su deseo de aprender. Los objetivos de la educación centrada en él y la estudiante son que el estudiantado sea capaz de tener iniciativas propias para la acción. Esto es, que sea autónomo, que aprenda también críticamente y logren desarrollar su capacidad evaluativa ante las contribuciones de otros, que adquiera los conocimientos necesarios para la resolución de sus conflictos y sea capaz de adaptarse con flexibilidad e inteligencia a situaciones problemáticas nuevas. Asimismo, que sea capaz de cooperar eficazmente con los demás en las diversas actividades que emprenda y trabaje no por la aprobación y el reconocimiento social, como son los premios y las calificaciones, sino para lograr sus propios objetivos socializados. Además de la capacidad de aprender a aprender, la educación centrada en la persona busca y genera seres humanos dinámicos, responsables, comprometidos y en continua búsqueda por un desarrollo personal y social equilibrado. En este proceso socializante, él y el estudiante afirman su individualidad al descubrirse a sí mismos y a sí mismas, así como a los otros seres humanos con los que se puede relacionar en forma interpersonal para comunicarse y enriquecerse. La confianza que el profesorado le demuestra al estudiantado facilita su propia expresión, le da seguridad y confianza en sí mismos y en sí mismas y también en los otros. El estudiantado empieza a preocuparse por sí mismo y por el grupo del cual se siente formar parte y pertenecer. La conciencia social surge en el momento en el que él y el estudiante descubren cómo su comportamiento y sus actitudes le afectan no solo a él mismo o a ella, sino también a su grupo o comunidad. Finalmente, aprende a valorar a la persona por lo que es y no por lo que aparenta. En la educación centrada en él y el estudiante, el maestro y la maestra son guías y facilitadores del aprendizaje. En ocasiones funcionan como catalizadores. Su autoridad de servicio es compartida por el grupo. Dan mayor libertad conforme el grupo sea capaz de asumirla. Mientras que él y la alumna participan activamente, son creativos y creativas, responsables en su propio proceso de aprendizaje, trabajan y se comprometen con el equipo, desarrollan la autodirección, el espíritu de investigación, el juicio crítico y la justicia. Logran mayor dominio de los conocimientos adquiridos, se relacionan interpersonalmente con sus compañeros y compañeras, así como con el profesorado. Finalmente, y a modo de conclusión, mencionaré que la educación centrada en la persona fomenta la autonomía, el respeto, las relaciones cooperativas, la creatividad, iniciativa y responsabilidad del alumnado, así como permite el desarrollo de la expresión y la comunicación en aras de solucionar los conflictos, que son habilidades y actitudes que el alumnado aprende para la vida. Muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda Ramírez Rivera. Soy estudiante de la carrera de Psicología
y actualmente me encuentro cursando el 8º semestre. Estoy en la práctica avanzada de Educación, Desarrollo y Docencia desde la perspectiva existencial humanista con la profesora Maribel Sandoval, y esta es la práctica que les voy a presentar. La profesora Maribel Sandoval Álvarez es doctorante en Psicoterapia Humanista por el Colegio Humanista México, maestra en Psicoterapia Gestal por el Colegio Humanista de México, diplomada en línea sobre trata de personas por la UNAM, diplomada en enfoque gestal por el Instituto Mexicano de la Pareja y licenciada en Psicología por la UNAM. Se encuentra impartiendo clases en la práctica avanzada de Educación, Desarrollo y Docencia, así como en la práctica básica desde el ámbito clínico. Dentro de la práctica de Educación, Desarrollo y Docencia, ha realizado trabajo en la Escuela Secundaria número 25, Fernando Montes de Oca. Ha realizado trabajo grupal con adolescentes de los 3 grados escolares. Además, ha diseñado la planeación y el desarrollo y ejecución de talleres, al igual que ha brindado asesoría individual a los estudiantes. Desde el ámbito clínico, ha trabajado en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, brindando acompañamiento y orientación en procesos individuales desde el enfoque gestal. A mí en lo particular, debido a la pandemia, me tocó realizar mi práctica de Educación, Desarrollo y Docencia de manera virtual. Primero conocí la elaboración y planeación de talleres, posteriormente preparé las actividades y finalmente lo apliqué a diferentes poblaciones, desde adolescentes tempranos hasta tardíos, padres de familia y docentes. Dichos talleres se realizaron a través de la plataforma de Zoom dentro de los horarios de práctica. Fue una experiencia nueva para mí, debido a las condiciones. Sin embargo, el aprendizaje que obtuve de la elaboración hasta ejecución de estos fue muy grande. Si tú estás interesado en desempeñar desde el ámbito educativo, esta práctica es para ti. Hola, yo soy Giovanni Aguirre y actualmente me encuentro cursando el 8º semestre de la carrera de Psicología, donde mi práctica avanzada es en Educación, Desarrollo y Docencia desde la perspectiva existencial humanista. Esto con el profesor Abner Soto González y bueno, esta será la práctica que les estaré presentando. El profesor Abner Soto González es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, maestro en Educación y doctorante en Gestión Educativa. Cuenta con un diplomado en Investigación para el Perfeccionamiento Docente y un diplomado en Profesionalización Docente Universitaria. También fue participante como editor ejecutivo de la Journal Behavior, Health and Social Issues y en el Manual de Intervención del Protocolo de Reacción y Modelo de Intervención Psicológica relacionado con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático después de un desastre de la Ciudad de México. Actualmente imparte la práctica avanzada en Educación, Desarrollo y Docencia desde la perspectiva existencial humanista en el turno vespertino, cuyo escenario de intervención es el CCH Azcapotzalco, donde se trabaja con la población adolescente de 16 a 19 años, además de con los padres de familia. Los objetivos de la práctica son diseñar programas de intervención que permitan la reflexión y el análisis, ayudando a ofrecer explicaciones y vías de desarrollo personal en temáticas de interés en los alumnos de educación media superior y padres de familia del CCH Azcapotzalco. Desde mi experiencia en la práctica, les quiero compartir que a pesar de mantener una modalidad en línea a lo largo de los 2 semestres que dura, vi posible el desarrollo de habilidades para poder trabajar con este tipo de poblaciones a través de estos medios. Creo que resulta una consecuencia de la perspectiva desde la cual trabajamos, la cual nos permite involucrarnos de una manera más profunda con los demás, muchas veces sin importar los medios o recursos quizá limitados con los que lleguemos a contar.
pues se trata de un trabajo que desarrollamos de la mano del grupo o población con la que intervenimos, por lo que considero mi pasantía en la práctica como exitosa y bastante recomendable para la adquisición, mejoramiento y ejercicio de las habilidades que el humanismo existencial nos proporciona. Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Melanie, soy alumna de la FES Iztacala de sexto semestre y el día de hoy les voy a contar sobre la práctica avanzada de educación, desarrollo y docencia, tradición existencial humanista. La práctica se encuentra a cargo de la profesora Nayeli Molina Santana, quien es licenciada en psicología por parte de la UNAM y maestra en educación. Cuenta con 2 diplomados y su contacto es ana.molina@iztacala.unam.mx. Ella trabaja desde 2 ámbitos: tradición organizacional y educación, desarrollo y docencia existencial humanista. Nosotros formamos parte del proyecto Jóvenes Trabajando con Jóvenes en el ITLA, donde damos acompañamiento a universitarios que se encuentran cursando desde el 2º hasta el 8º grado en alguna ingeniería. Nos hemos enfocado en esta población ya que son jóvenes que no suelen recibir ningún tipo de apoyo psicológico y, como sabemos, a cualquiera es útil y necesario este servicio. En este proyecto realizamos psicoferias, talleres y conferencias. Debido a la pandemia, durante este ciclo solo impartimos conferencias y talleres en la modalidad virtual. Sin embargo, aquí hay una muestra de algunas psicoferias realizadas por generaciones anteriores. Para realizar los talleres requerimos de un tiempo específico para planificar qué tema se trabajará y de qué manera se abordará en cada sesión. Todo esto bajo la supervisión de la profesora. Los talleres se planean para que sean un espacio óptimo en el que nosotros podamos utilizar mucho de lo que nos ofrece el humanismo y sea funcional para los alumnos. Las conferencias se realizan de acuerdo a los temas de interés de los alumnos del ITLA. De esta manera, los alumnos que no pudieron ingresar a un taller siguen teniendo al alcance la información que necesitan. Ahora les compartiré mi experiencia como alumna respecto a la práctica. En mi caso, estuve trabajando de la mano con 2 compañeras más para realizar un taller sobre autoestima. Se hizo uso de la literatura, así como de dinámicas, técnicas y actividades que nos ayudaron a trabajar el tema, sus implicaciones en la vida diaria, consecuencias en la escuela y las repercusiones que pudo haber tenido la pandemia por COVID-19 en la autoestima de los alumnos del ITLA. Gracias a todos los ejercicios hechos durante el taller, los alumnos lograron expresar cómo habían estado viviendo este tema, la percepción que tenían de ellos mismos, la necesidad de trabajar en su autoestima y fueron demostrando un cambio conforme transcurrían las sesiones. Nos agradecieron por el espacio que habíamos formado para ellos, mismo en el que se sintieron libres y en confianza. Esta experiencia nutrió mi quehacer como psicóloga, me permitió desarrollar habilidades y me dio la oportunidad de acercarme a los usuarios desde la empatía y el respeto. Al ser testigo de las reflexiones, vivencias y opiniones de las personas, pude darme cuenta del impacto que tiene en ellos lo que hacemos. El dar una correcta retroalimentación y atender de manera óptima el discurso de las personas son las mejores enseñanzas que me llevo. En ese sentido, los espacios y la pandemia no fueron limitantes, pues el compromiso tanto de las personas como el mío fueron el mejor pilar para esta práctica. Mi nombre es Ámbar. Actualmente me encuentro en la práctica de desarrollo y docencia avanzada en el turno vespertino, desde el enfoque existencial humanista, a cargo de la profesora Nina Adriana Chagoya Calderón. Con una formación como doctorante en desarrollo del potencial humano por el Instituto de Desarrollo Familiar, Institucional y Organizacional. Con una maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac. Tiene diplomados en consultoría matrimonial por la Universidad de Anáhuac, profesionalización de la docencia, formación de psicoterapeutas desde el modelo de reconstrucción experiencial y formación de psicoterapeutas de juego desde el enfoque centrado en el niño por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como desempeña de manera privada psicoterapia de juego, de parejas, individual y realiza conferencias para padres de familia en escuelas privadas de nivel medio. A continuación, me gustaría hablarles un poco acerca de mi experiencia dentro de la práctica, la cual ha sido sobre todo en poder adquirir y seguir puliendo actitudes como el ser empática, comprometida y congruente, así como habilidades en el manejo de grupos, escucha activa, facilidad para aplicar reflejos, sintetizar
y también aprender a permitirme el ser flexible dependiendo de cómo el grupo se desenvuelve y de sus necesidades. Para mí, el trabajar con el Centro SmartFit Kappa ha sido una experiencia grata, en la que me he sentido muy cómoda desde el comienzo. Durante la práctica hemos buscado comprender las necesidades del personal docente mediante la aplicación de un completamiento de frases y realización de un foro comunitario, en donde posterior a la aplicación de estos instrumentos se jerarquizaron y tomamos en cuenta aquellas necesidades más repetitivas y con mayor significado para ellos, para así realizar y llevar a cabo el taller que estamos aplicando actualmente llamado Sin Miedo a Educar. Muchas de las cosas que he aprendido también han sido dentro del aula, a partir de la construcción de todos estos instrumentos, en colaboración con mis compañeros, en donde he podido, sin lugar a duda, encontrar personas con excelentes ideas, diferentes habilidades a las mías y en donde se puede ver la gran diversidad de personas dentro del grupo, lo que nos ha servido para llegar al trabajo que se hace actualmente, el cual siempre ha estado guiado por la profesora, incluso cuando nos encontramos perdidos, confundidos o un poco desanimados, siempre mostrando esta actitud de apertura para poder aportar a las actividades nuestro toque como alumnos, personas y como grupo, y seguir potencializando estas habilidades que tenemos de manera individual. Por último, espero que mi experiencia pueda ayudarte, si es que esta es una de las prácticas que tenías en cuenta para comenzar o para seguir con tus prácticas dentro de la carrera. Me llamo Sandra Castillo. Y yo me llamo Deni Corona. Nosotras vamos en la carrera de psicología aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En este momento estamos cursando nuestro 6º semestre. Nosotras metimos nuestra práctica avanzada en educación, desarrollo y docencia desde el enfoque humanista. Quien nos imparte esta práctica es el profesor Israel Trejo. Mi experiencia ante esta asignatura ha sido la adquisición de nuevos conocimientos, de tener una perspectiva diferente sobre esta tradición humanista y conocer y aplicar lo que la tradición nos aporta tanto en un ámbito estudiantil como en lo personal. La práctica de educación, desarrollo y docencia desde la tradición humanista siento que me ha servido de diferentes maneras. Es una tradición que ayuda a poder acompañar a las personas en sus experiencias y vivencias que lleguen a salir, ya sea en un taller o en una terapia que estemos impartiendo. Esta práctica, al menos en mi perspectiva, me ha llenado de herramientas que sé que podré utilizar desde este momento y para toda la vida, ya sea en mi camino laboral o en el personal. Ya de manera personal, estoy muy satisfecha de haber sido parte de esta práctica y desde este ámbito. Y más que nada, estoy agradecida con mi profesor Israel, porque en cada clase él nos daba todo su apoyo, todas sus experiencias y todo el conocimiento que él tiene sobre este ámbito y sobre esta tradición, para que nosotros podamos tener un óptimo aprendizaje. Y bueno, mi experiencia en esta práctica ha sido un momento de mucho aprendizaje que me ha servido no solo en un ámbito escolar o académico, sino también en un ámbito personal. Me he percatado que el acompañamiento que hacemos en las vivencias de las personas o el facilitar en un taller conlleva un trabajo importante. Las personas contactan con sus experiencias, sus sensaciones, emociones y pensamientos. Y uno de los trabajos que vamos a hacer es que estas personas se den cuenta de cómo se relacionan con su vida, con ellos mismos, con su entorno y con sus demás relaciones personales. Y en lo particular, las clases que tenemos me han sido muy funcionales y prácticas, porque constantemente las herramientas o conceptos que vemos dentro de la clase las practicamos continuamente en diferentes ejercicios o actividades. Y bueno, a nivel personal cambió mucho mi perspectiva de cómo actúo en mi vida y cómo me relaciono con los demás, porque justamente estas herramientas que nos enseñó el profesor durante las clases, poco a poco las vas aplicando en tu vida. Y realmente valoro y agradezco profundamente el aprendizaje que nos ha proporcionado nuestro profesor Israel, porque igual que como comenta mi compañera Sandra, siempre nos proporciona su experiencia, sus conocimientos para tener un mejor
desempeño, una mejor formación profesional. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que nuestras experiencias o el cómo nos ha ido en esta práctica les ayude en algo o los guíe para tomar la decisión de si cursar esta práctica. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y les agradecemos. Hola, mi nombre es Alejandra Guadalupe González Miranda y soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente me encuentro cursando la práctica avanzada en Educación, Desarrollo y Docencia, desde una perspectiva conductual, cognitivo e interconductual, la cual se encuentra a cargo de la profesora Dina María Rochín. La profesora se formó en la Facultad de Psicología en la década de los 70, desde la tradición conductual. Sin embargo, fue ampliando sus horizontes teórico-metodológicos para acercarse a la tradición humanista, mediante estudios en psicoterapia gestal y corporal, diplomados en menores infractores, derechos humanos y finalmente especializarse en el trabajo de gerontología, lo cual es el estudio de la vejez. Su práctica profesional va desde una organización comunitaria en un espacio de desarrollo infantil, el Jardín de Niños Masehuali, así como atención psicológica en escuelas primarias, secundarias y profesionales, y desde hace 12 años se abarca a desarrollar junto con sus grupos de alumnos un trabajo integral con adultos mayores residentes en la zona de influencia de la FIS Iztacala. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Continuamos con los siguientes ámbitos. Muchas gracias, maestra Nina. A continuación vamos a escuchar las prácticas que se ofertan en el ámbito organizacional. Para ello vamos a escuchar a la maestra Anayeli Molina Santana, quien, como ya vimos, imparte también algunas materias en el ámbito de educación. En este ámbito imparte la práctica avanzada y la tutoría, mientras que en el ámbito organizacional imparte la práctica básica, la teoría y la tutoría. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Mariel, por la presentación. El ámbito de psicología organizacional, tradición existencial humanista, les da la más cordial bienvenida a esta semana de tradiciones y ámbitos de aplicación profesional. Comenzaré esta presentación pues dándoles a conocer primeramente el equipo de trabajo que conformamos en este ámbito tradición. Y primeramente les presento a la profesora Elizabeth González Olea, quien imparte las asignaturas de práctica básica y avanzada, ambos en el turno matutino. La profesora Yaneli Carrizosa Legorreta, ella imparte las asignaturas de metodología en el turno matutino, práctica avanzada en turno matutino y vespertino, y tutoría en el turno matutino. El profesor Ernesto González Cortés imparte las asignaturas de teoría y metodología en el turno vespertino, práctica avanzada en turno matutino y vespertino, y tutoría en turno vespertino. También quiero comentarles que él actualmente coordina lo que es el ámbito de organizacional en todas sus tradiciones. Y finalmente, su servidora Anayeli Molina Santana, imparto las asignaturas de teoría, práctica básica y tutoría, todas en el turno matutino. Y actualmente también coordino este ámbito tradición y por supuesto pues me encuentro a sus órdenes y asimismo pues aquí comparto los correos electrónicos de cada uno de los profesores por si posteriormente pues alguno de ustedes tiene alguna duda en específico y que más adelante voy a contar cuáles son sus prácticas y qué es lo que realizan y así pues puedan contactar directamente con ellos, ¿ok? Bueno, continuamos. Los docentes que actualmente conformamos este ámbito tradición, pues tenemos como objetivo que los alumnos vivan la experiencia de insertarse al campo profesional y conozcan sobre todo el trabajo psicológico que se puede llevar a cabo dentro de una organización. Lo que más nos caracteriza a nuestra tradición, pues es que promueve el bienestar emocional dentro de las organizaciones
y se generan estrategias que atiendan las necesidades de las personas dentro de dichos sistemas y principalmente pues bajo los principios humanistas y autores reconocidos o más reconocidos en este caso, ¿no? Dentro de esta tradición, como por ejemplo la teoría explicativa piramidal o bien conocida también como de necesidades básicas de Abraham Maslow, el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y la Gestalt de Fritz Perls. Obviamente también hacemos un énfasis desde lo que es lo organizacional bajo la gestión del talento humano de Hidalberto Chavenato, ¿no? Que tiene que ver ya con la parte organizacional. Ahora bien, les voy a comentar brevemente, ya por cuestiones de tiempo, qué es lo que los programas de actividades correspondientes al quinto y séptimo semestre, ¿sí? Establecen que el alumnado logre y realice durante la práctica. Primero que nada, pues bueno, se lleva a cabo una vinculación o acercamiento con la organización. Esto significa que los alumnos solicitan una cita con las autoridades de una organización o bien con el personal de recursos humanos para presentar inicialmente lo que es la propuesta de detección de necesidades de la organización y posteriormente insertarse en la misma para poder implementar su práctica profesional. Cabe mencionar en este punto que esta vinculación que hacen los alumnos pues genera en ellos muchas habilidades personales y habilidades profesionales, como bien pues la asertividad, la comunicación, el aprendizaje de realizar entrevistas. Estos son elementos, ¿no? que el propio alumno va desarrollando y que vuelven este convencimiento a las organizaciones para poder ingresar a ellas, ¿no? Principalmente pues a las autoridades de esa organización. Entonces, para nosotros es esencial que el alumno tenga ese acercamiento, esa vinculación, porque genera muchas habilidades en ustedes, ¿ok? Una vez que ya lograron esa vinculación con la organización, se lleva a cabo la detección de necesidades por medio de la recolección de algunas técnicas de recolección de datos como la observación y la entrevista. Cabe mencionar que todo esto pues lleva una parte de otro instrumento también importante que es el consentimiento informado, ¿no? Todo esto conlleva el consentimiento informado. Ya que tenemos identificada o identificadas las necesidades de la organización, pues se procede a la realización del diseño o del proyecto, ¿no? Todo siempre bajo la asesoría, la supervisión de los profesores, de cada uno de nosotros, de profesores que estamos dentro de la práctica o frente a estas prácticas. Y bien, antes de que cerremos este semestre, que puede ser quinto o séptimo semestre, se presenta el proyecto, ¿sí? Por medio de un PowerPoint, una presentación ejecutiva a las autoridades de la organización para que visualicen qué es lo que se va a hacer dentro de ese proyecto y ellos nos den la aprobación y que autoricen el ingreso a la organización de acuerdo a las fechas que se van a establecer en un organigrama dentro del proyecto, ¿no? Aquí lo único que quisiera mencionar es entre la práctica básica y la práctica avanzada, no hay diferencia. La única diferencia que existe es la práctica básica, es de 8 horas a la semana, y la práctica avanzada conlleva 15 horas a la semana, lo cual implica que son 2 días de práctica. ¿Ok? Bien. Para lo que corresponde al sexto y octavo semestre, pues el programa contempla que el alumnado pues ya aplique, ¿no? La propuesta o el proyecto dentro de la organización. Aquí, como comentaba, pues ya tienen establecido un organigrama de qué días se van a trabajar, qué es lo que se va a llevar a cabo y ya está completo el programa. Posteriormente se van a analizar los resultados, ¿sí? del mismo, de las actividades realizadas. Después se presentarán los resultados nuevamente a las autoridades de la organización
y se agradecerán las facilidades otorgadas. Y ya para cerrar este semestre, pues ustedes como alumnos elaborarán un trabajo escrito, ¿no? En donde resumen pues todo esto que aprendieron durante el transcurso, no solo de este semestre, sino de todo lo que ustedes realicen. Ahora, creo que la mayoría de ustedes, esta es una pregunta esencial, ¿no? ¿En dónde se lleva a cabo la práctica? ¿En dónde se realiza? Bueno, con relación a las sedes, es importante mencionar que en esta ocasión, pues dada la pandemia, se estuvo trabajando en su mayoría bajo la modalidad virtual, aunque hay equipos que quiero referir que sí tuvieron la oportunidad de estar de manera presencial, y todo esto pues dependió mucho de las organizaciones, ¿no? De cómo estuvieron trabajando en el transcurso de este tiempo. Asimismo, bueno, pues también quiero comentarles que las sedes con las que se trabajan semestre tras semestre, pues son movibles. ¿Qué significa esto? Cada equipo, por lo regular, al inicio del semestre, pues tiene la oportunidad de buscar una organización. Algunos de ustedes o muchos de ustedes, pues ya vienen con una idea, ¿no? De, yo quiero hacer la práctica en esta organización específico. Yo tengo la oportunidad porque mi hermana, mi papá o algún familiar o algún amigo trabaja ahí y yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, ya muchos de ustedes traen ese contacto y por supuesto pues que ya tienen esa oportunidad segura. Pero también en muchas ocasiones pues no lo tienen y hay organizaciones con las que ya hemos participado, con las que ya hemos trabajado en algún momento, que ya en automático nos llaman, ¿no? O sea, les gustó mucho lo que estamos haciendo y por ende pues nos piden la oportunidad de volver a regresar con ellos y entonces pues también podemos brindar la oportunidad de estar ahí, ¿no? Voy a mencionarles un poco de lo que están realizando, de lo que realizaron cada uno de los profesores dentro de sus prácticas. El equipo o los equipos más bien de la profesora Elizabeth González Olea, quien es asesora, ya les comentaba, de la práctica básica y avanzada, pues estuvieron realizando su trabajo en Industrias Más, ¿sí? En donde llevaron a cabo reclutamiento y análisis de puestos. También estuvieron trabajando en la empresa Metrología Especializada y Calibración, en donde aquí realizaron capacitación en cultura y clima organizacional. Y también estuvieron en el Colegio Victoria, en donde participaron con la propuesta de análisis de puestos. Así a grosso modo, pues es lo que ellos realizaron y ya si tienen alguna duda, insisto, pueden contactar con la profesora para que a más grandes rasgos, pues ella les pueda explicar sobre las prácticas. En el caso de la profesora Yaneli Carrizosa Legorreta, ella supervisa la práctica avanzada y sus equipos de trabajo colaboraron en la empresa Construcción Siglo XXI, en la cual realizaron la propuesta de gestión de la diversidad. Este es un punto importante e interesante, ¿no? Que está también promoviendo la profesora, el trabajo de la diversidad en las organizaciones. Por otra parte, también realizaron capacitación en el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal en el Ayuntamiento de Tlalnepantla. Y finalmente, llevaron a cabo una práctica en la empresa Baker Tilly, que es una firma contable o asesoría de negocios, en donde también llevaron a cabo la propuesta de gestión de la diversidad. Ok, la práctica avanzada del profesor Ernesto González Cortés tuvo la oportunidad de colaborar en la empresa Itfenis Networking Solutions, en la cual trabajaron con reclutamiento y selección, así como en la elaboración de manuales de procedimientos. Por otra parte, llevaron a cabo detección de necesidades en la FES Iztacala con alumnos y docentes e implementaron talleres de liderazgo y estrés, un poquito con relación o más enfocados a lo que es el regreso seguro de clases, ¿no? El regreso a clases seguro. Y también trabajaron en la empresa JBC Security Servicios de Seguridad, en donde participaron con elaboración de manual de procedimientos y descripción de puestos. Ahora les contaré un poquito de lo que realicé yo en esta
práctica, de práctica básica. Les compartiré que uno de los equipos logró vincularse en lo que es el DIF Adolfo López Mateos, en donde llevaron a cabo capacitación en clima laboral. Otro de los equipos estuvo trabajando en la dirección, la dependencia, de Servicios Urbanos Aragón, que pertenece a la alcaldía Gustavo Amadero, y aquí implementaron capacitación en comunicación asertiva. Finalmente, otro de los equipos estuvo colaborando en la empresa ALME SADCB, en donde trabajó con el análisis de puestos, capacitación en reclutamiento, ¿sí? Y evaluación del desempeño. Hasta aquí es lo que quiero comentar acerca del panorama, ¿no? A grosso modo, de lo que se lleva a cabo durante las prácticas. Pero no quisiéramos solo como dejar esta información a modo de teoría, o sea, es decir, qué se hace, ¿no? Sino que también, pues se lleven un poquito de la experiencia. Voy a transmitir unos videos de lo que realizan los compañeros de ustedes durante las prácticas. Vamos a escuchar algunas de sus experiencias. Quisiéramos haber puesto la experiencia de todos y la vivencia de cada uno de los equipos, pero por tiempo sabemos que, bueno, pues no es posible. Pero bueno, así a resumen, pues elegimos algunas de las prácticas que tenemos los profesores para que les comenten pues qué es lo que ellos vivenciaron, ¿no? Y cuál es su experiencia, y esperamos pues que esto amplíe un poquito la información que les acabo de proporcionar. Compañeros, soy Andrea Martínez y estoy en la práctica organizacional desde el enfoque humanista. En este momento me encuentro dentro de una organización donde estoy haciendo mis prácticas, que es la dependencia de servicios humanos en Bosques de Aragón. Dentro de esta organización estamos llevando nuestro taller para llevarnos como una buena atención, mantener una buena comunicación en tu organización. Son 5 semanas de taller, estamos ya en la cuarta. Nuestro tema va a ser la siguiente. Los primeros temas fueron la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Y en la próxima sesión va a ser relaciones interpersonales. Como saben, nosotros estamos trabajando con personal de la área administrativa de esta que es la subdirección de servicios humanos. Mi experiencia aquí ha sido un poco grata, he tenido algunas dificultades, pero pues he aprendido un poco a superarlas. Se me hace muy interesante esto, o sea, yo no sabía que la organización iba de esto, y pues es algo muy importante para mí estar como aquí y ver cómo se llevan las cosas dentro de esta organización, pero que no solamente quede en mí. A continuación vamos a escuchar un poco de lo que dicen mis compañeros respecto a cómo se sienten en esta práctica. Lo que me gusta de la práctica organizacional es que uno puede estar en contacto con la empresa, con sus empleados, y de esa manera puedes conocer un poco más sobre lo que es llevar la teoría al mundo real, no solamente donde uno lee. Lo que me gusta de la práctica es que a través de las dinámicas que se hacen podemos conocer a los trabajadores de una forma en saber cómo trabajan en conjunto y irnos conociendo eso de la práctica y es el enfoque, ya que a partir de este enfoque pues ayudamos al desarrollo personal de la organización. A partir de la ayuda que necesitamos a un trabajador, podemos hacer que la organización crezca, que sea un trabajo favorable para todos. Hola a todos y todas, mi nombre es Claudia Vázquez y actualmente estoy cursando el 6º semestre de la carrera de Psicología y estoy en la práctica organizacional desde la tradición existencial humanista. Y bueno, hoy estoy aquí para platicarles un poquito acerca de mi experiencia durante esta práctica. Me gustaría comenzar platicándoles acerca de lo que mi equipo y yo hemos realizado desde un poquito el semestre pasado y pues más que nada que es cuando hemos puesto en marcha nuestra intervención. Durante el semestre pasado vimos aspectos pues teóricos y también creamos la mayoría de los instrumentos que nos permitieron comenzar con la intervención dentro de la organización. Fue ya a finales del semestre pasado que comenzamos con las negociaciones, empezamos como a buscar contactos, algunos de organizaciones que conocíamos, mi equipo y yo,
y algunos pues ahora sí que como que tocando puertas a ciertas organizaciones. Ya casi las vacaciones del semestre pasado logramos como entablar un contacto pues ya más como directo y un tanto seguro con una organización, y fue esta organización, quien nos pidió como una carta de presentación para conocer un poquito más como de qué iban a esa intervención. Les presentamos esta carta y en ella iba como explicado un poquito de los temas en los cuales podíamos intervenir con su personal. Ya fue a principios de este semestre que la organización nos dio el visto bueno, nos dio la luz verde para llevar a cabo nuestra intervención con su personal, y primeramente agendamos una cita para realizar la entrevista de detección de necesidades. Este instrumento igualmente lo creamos el semestre pasado, y bueno, ya el día que nos citaron, la entrevista nos la brindó la jefa de recursos humanos, y ya al final de esta fue que nos solicitó que nuestra intervención se fuera dirigida a un cambio de cultura organizacional, ya que actualmente la empresa está pasando por un proceso de transición, y también que estuviera orientada hacia los procesos de la gestión del talento humano, específicamente al proceso de reclutamiento y selección de personal. Entonces, actualmente nosotras estamos llevando nuestra práctica de manera presencial, y estamos trabajando justamente en esto último, que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, con más énfasis en la parte de selección. Y bueno, eso es un poquito de lo que hemos estado realizando en la práctica, y hablando ya como de lo que hemos realizado, pero desde la perspectiva de existencial humanista, quisiera hacer mención que nuestra propuesta de intervención que hicimos a la organización fue un instrumento para la selección de personal, y en hacemos mucho hincapié en que la organización se apropiara de una perspectiva holística de su personal. Es decir, que viera a las personas como que además de elaborar y contribuir a su organización, también tenían otras áreas de su vida en las que buscan desarrollarse, en las que buscan crecer. Entonces, que no se separara, o sea, que no se dividiera como que a su personal, como que así entras a la empresa y ya nada que ver lo que está pasando en tu vida, y sales y ya puedes atender esos asuntos. No, sino que también, o sea, que justo se dieran esta oportunidad de ver a su personal como una persona completa, ¿no? Como un todo. Y bueno, también con nuestra propuesta buscamos que la organización se abra a crear espacios en donde se fomente el desarrollo personal, y en donde se busque como potencializar las capacidades que tienen tanto sus colaboradores como sus colaboradores. Entonces justamente estamos como ahí trabajando esta parte de ver a las personas como personas, ¿no? Y no como alguien que, okay, sí, me ayuda a mantener mi organización, pero pues no me importa. O sea, mientras me entreguen resultados, el resto no importa. No, justo que al contrario, que si bien no te vas a involucrar totalmente con tu personal, sí busques como la manera de darles herramientas y de como potencializar este crecimiento, ¿no? Esta autorrealización. Y bueno, ya estando como en el ámbito, ya trabajando en él y como un poquito más aterrizado a la realidad, creo que sí me ha permitido reflexionar en algunos aspectos. Creo que es un ámbito bastante interesante. Creo que el ámbito organizacional tiene muchos puntos interesantes que te permiten trabajar justamente con esta parte de cómo es que las empresas ven a su personal y cómo es que a veces les brindan oportunidades y a veces no. Entonces creo que tiene mucho que trabajar, pero también creo que en algunas empresas como que les cuesta trabajo abrirse al cambio, como que hay un poquito de miedo o de incertidumbre de qué pasaría si nos abrimos a un cambio de perspectiva de cómo vemos a nuestro personal, de cómo nos acercamos y de cómo les facilitamos algunas como oportunidades de crecimiento dentro de nuestra organización, que también les implique una oportunidad de crecimiento fuera de nuestra organización, como que en su área personal. Entonces, creo que es un ámbito en el que como profesionistas de la psicología podemos trabajar bastantes cosas, pero también creo que son que las empresas como que de repente se cierran mucho a, híjole, no, o sea, como que yo trabajo así y que tú me vengas a como presentar una perspectiva diferente, me cuesta trabajo aceptarla y más creer que me puede funcionar para mantener como a mi organización o guiarla a que siga creciendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí
es un ámbito un poquito pues complicado o cerrado debido a cómo es que hasta este momento, hasta esta época se han llevado o se desenvuelven las organizaciones. Pero sin duda creo que es un ámbito que vale la pena en el que trabajemos justamente para eso, para crear como el cambio, ¿no? Para innovar o crear propuestas que permitan que las empresas se den la oportunidad, se animen a ver a su personal desde una manera diferente, ¿no? Y no solo como, ok, ¿me sirves o no me sirves? Hola, me llamo Gabriel Iniestra, soy estudiante de sexto semestre en la práctica organizacional básica bajo la tradición humanista existencial. Durante este año tuve la oportunidad, junto con mis compañeras, de trabajar en una organización, en nuestro caso una unidad DIF, en donde impartimos diferentes talleres enfocados en la motivación, la autorrealización, el ambiente laboral, el trabajo colaborativo, así como también la comunicación asertiva y la creación de un organigrama para el mismo. Las aportaciones que me dejan tanto a nivel personal como a nivel profesional en el ámbito tradición, bueno, son referentes a, primero, tener un mayor conocimiento al respecto de las interacciones humanas dentro de las organizaciones, así como también una exploración constante de mis habilidades para poder dar cursos, para poder dar capacitaciones, talleres, que de alguna forma resulten vivenciales para las personas dentro de la organización. También el adquirir una confianza para poder comunicarme dentro del ámbito con las personas con las que podemos tener interacción, desde el momento de hacer detección de necesidades, hasta el momento de impartir talleres y hacer devoluciones, de captar la experiencia de las personas y el poder devolverla y el poder aprender de ella y que ellos aprendan de nosotros. También las habilidades de cambio y de adaptación para la organización, el ir observando a través de las sesiones qué es lo que mejor se acomoda a la población con la que estamos trabajando, qué es lo que les podría servir más, qué podría ser más significativo. También, hablando sobre el humanismo, el tener una comprobación de que tenemos las bases, tenemos las herramientas para poder generar dentro de la organización espacios vivenciales para las personas, espacios de valoración humana y comprensión de que dentro de la organización la parte más importante son las personas y cómo interactúan estas personas. También me fue gratificante el poder, como psicólogo humanista, tener espacios en los que los miembros de la organización pudieran dialogar, pudieran reflexionar acerca de su papel dentro de la misma y el valor de su trabajo, el valor de ellos como personas y el valor de la convivencia. Fue un logro tanto para mí como para mi equipo el poder observar que nuestro trabajo a lo largo de las diferentes sesiones que tuvimos fue importante para los participantes, incluso en los comentarios que nos daban, las retroalimentaciones, el poder saber que la información que les dimos, las actividades que les pusimos, iban a ser compartidas incluso a las personas que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Es importante comentar que como psicólogos organizacionales somos importantes dentro de la organización, podemos fungir como agentes de cambio en la convivencia de las personas y en la exaltación de que el ser humano es importante en cualquier medio en el que se encuentre. Sin más que agregar, agradezco mucho su interés, agradezco mucho su escucha y estamos atentos a sus preguntas. Bueno, con esto finalizo la presentación correspondiente a las prácticas del ámbito organizacional humanista. Muchas gracias por su atención y asistencia. Esperamos verlos muy pronto y que se den la oportunidad de vivir esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli. Vamos a continuar con la presentación del último ámbito del día de hoy, que es el ámbito social, pero antes de presentarles a la doctora que nos va a platicar de las prácticas que se ofertan, me gustaría invitarles nuevamente a que nos vayan haciendo preguntas a través de Facebook, a través de YouTube, porque vamos a tener un espacio más adelante para que las profesoras que nos acompañaron hoy puedan irles resolviendo estas dudas. Bueno, voy a presentar a la doctora María Esther Rodríguez de la Rosa, quien imparte clases en el ámbito social. Ella participa en las prácticas básicas y avanzadas, así como en la optativa intervención comunitaria en instituciones.
Adelante, doctora. Muchas gracias, Mariel. Pues bienvenidas, bienvenidos, ¿no? Me sumo aquí como a la oportunidad de poderles platicar un poco de el trabajo que realizamos dentro de lo que es el ámbito social existencial humanista. En este espacio, bueno, preparamos una pequeña presentación PowerPoint que también describe e integra algunos videos de alumnos, exalumnos, ¿no? que justamente hablan incluso como de esta experiencia de la práctica dentro de un momento histórico, ¿no? Social, como muy específico, a veces caótico, otras veces muy lleno de oportunidades, de experiencias de trabajo y aprendizaje, justo desde lo social, ¿no? Por eso lo menciono. Entonces, ha sido como muy interesante conocer y ver la evolución que se pudo tener y desarrollar en la práctica social existencial humanista durante este tiempo de pandemia y bueno, pues ahorita ya un poco en este momento de reintegración o reincorporación a nuestras actividades normales, ¿no? Como las conocemos. Entonces, o bueno, como habitualmente las conocíamos. Esta presentación, ¿no? De manera general y sintética, un poco como comentaba la profesora Yeli hace ratito, pues fue todo un reto, pero pues conseguimos ser lo más sincréticos posibles para ser claras, ser claros, ¿no? En lo que es pues el ámbito social, tradición existencial humanista en esta Semana de las Tradiciones. Entonces, bueno, para empezar, ¿no? De manera como general y global, hacemos este desglose, ¿no? Tenemos este desglose de los proyectos que conforman el ámbito, ¿no? O sea, son 5, ¿no? O sea, uno es el espacio que construimos, dirigido por una servidora, Grupo Institucional de Diversidad Sexual, de la profesora Rosalba Hernández, acompañamiento y entendimiento familiar con el profesor Miguel Ángel Macías, facilitación de procesos de transformación y cambio en jóvenes universitarios y el proyecto Promoción del Desarrollo Personal y Profesional, que como en la primera parte de esta feria del día de hoy, pues comentaban que ha sido como uno de los proyectos que con los que inicia, ¿no? De manera formal, académicamente hablando, el espacio desde la psicología existencial humanista. Entonces, aquí están los nombres de las profesoras y de los profesores que conforman cada uno de estos proyectos. Y bueno, a continuación pues viene como el desglose de cada uno de estos proyectos de manera como más particular. El PDP, que es el proyecto de promoción del desarrollo personal y profesional. Una de sus estrategias de trabajo son los talleres de desarrollo humano, que tiene como sedes, ¿no? La FES Iztacala, el CCH Vallejo y la UPIXA, ¿no? También andan haciendo trabajo ahí en el Politécnico. El objetivo de esta actividad de los talleres de desarrollo humano dentro del PDP es ofrecer espacios de trabajo grupal, de autoconocimiento, desarrollo personal, de tal forma que tenga o que se perciba un espacio de seguridad psicológica para la reflexión sobre temáticas psicosociales con población estudiantil. Justo esta es la población, ¿no? Estudiantes de todas las carreras dentro de la FES Iztacala y, bueno, de las otras sedes a las que se acude. Esto es, pues, en CCH y en UPIXA. Esta estrategia cuenta con 4 sesiones de duración, 4 sesiones de 2 horas, perdón, de duración cada sesión. Y bueno, pues entre los temas que están ahí están estos, ¿no? El manejo del conflicto, toma de decisiones, manejo de estrés y las emociones, ¿no? Que en términos como de principios
ontológicos, pues es como de las principales temáticas. También la sexualidad es uno de los temas que se trabajan. Otra de las actividades que se realizan, pues están estos círculos de aprendizaje interpersonal, los CAE. Estas son, en cada una de las diapositivas ustedes podrán ir leyendo y ubicando cuáles son las sedes, su objetivo, la población a la que van dirigidos o con las que trabajan los estudiantes que conforman estas estrategias, ¿no? A través de las profesoras, los profesores responsables de estas estrategias, ¿no? Algunas de las temáticas, como pueden ver, pues también tienen que ver no solamente con cuestiones propias de la psicología existencial humanista, sino justo como de otros aspectos teóricos que permiten hablar del desarrollo, de la promoción, del aprendizaje integral, y que tiene que ver con con el desarrollo de la persona, ¿no? Y de las personas en términos de lo interpersonal, ¿no? Que también es otro de los puntos de trabajo que se han desarrollado desde uno de los enfoques principales, que es el enfoque centrado en la persona, dentro del ámbito, dentro de la teoría, perdón, dentro de la tradición existencial humanista, ¿no? Bueno, podemos ver cuáles son como los espacios en los que se ha trabajado, ¿no? También, bueno, esto ya lo presenté. Y en este momento vamos a poder ver uno de los videos, nada más que, déjenme ver porque creo que me salté una. Y estas son como algunas otras imágenes que permiten como poder ubicar, ¿no? El trabajo que dentro de los microtalleres se realiza. La profesora Nina es quien trabaja o ha trabajado esta estrategia, ¿no? Microtalleres de desarrollo personal. Pasó al proyecto que yo coordino, se llama El Espacio que Construimos. Este trabajo tiene como objetivo identificar características psicosociales en los estudiantes de bachillerato, ¿no? De educación media superior, para promover espacios de formación integral. Las sedes en las que trabajo, ¿no? Están en el CCH Azcapotzalco, con Alepe El Olivo 2. Esto es por la estación del suburbano San Rafael, y el CETI 165, que está a unas calles de la estación del Metrobús, si me fue el nombre ahorita. Bueno, está a un lado atrás de la ex hacienda de en medio, a una media hora de la FES Iztacala, pues quiero decir. Las estrategias de trabajo que realizamos, ¿no? O que se han podido como desarrollar durante este tiempo que se ha estado realizando el trabajo, incluso dentro de la pandemia, ¿no? Están como las temáticas de las habilidades personales, ¿no? La expresión artística, el duelo, como uno de los temas que pues finalmente está ahí como muy presente ahorita, ¿no? De manera como más particular. ¿Cómo? Pues a través de estas estrategias de trabajo, que tienen como características, igual que como con los microtalleres y otras de las estrategias, pues el trabajo grupal, el trabajo con grupos, ¿no? Ya sea a través de talleres o de conferencias, ¿no? De conferencias con padres, con alumnos y con los padres de los alumnos del bachillerato, así como en algunas ocasiones, dependiendo de la demanda de la institución, pues de atención psicopedagógica individual, para poder pues como atender problemáticas o temáticas apremiantes, ¿no? En este sentido, bueno, pues estas son como de manera general, ¿no? Y visual, algunas de las estrategias y de los trabajos que realizamos sobre todo pues en los 2 últimos años, ¿no? Y bueno, que hablan como de la posibilidad de
pues esto que aprendimos y que incluso ahorita estamos viviendo y compartiendo, ¿no? El trabajo a distancia y cómo pues nos hemos ido incorporando al trabajo de manera presencial, pues con las medidas necesarias, ¿no? Y pues recomendadas para protección de todos y de todas, ¿no? Ya no solo en trabajo Zoom, sino también en presencial. El proyecto es el de Metanoia, es facilitación de procesos de transformación y cambio en jóvenes universitarios desde la perspectiva existencial humanista. Su objetivo es que los y las jóvenes universitarias desarrollen procesos de transformación y cambio, teniendo como agentes facilitadores a los académicos de la carrera de psicología, así como a las y los prestadores de servicio social de la práctica social avanzada y básica, ¿no? Y aquí podemos ver cuáles son sus escenarios en términos como de presencia institucional, ¿no? Plan, Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, Azcapo, el CCH Azcapotzalco, la FES Aragón y pues nuestra facultad. También ellos están aquí en nuestra facultad. Aquí podemos encontrar cuáles son las estrategias, ¿no? También hay esta presencia del trabajo, finalmente, como les comentaba hace unos momentos, del trabajo grupal, ¿no? A través de grupos de reflexión, grupos de crecimiento, talleres de desarrollo personal y conferencias. Y estas son pues algunas de las temáticas que se abordan en estas actividades grupales. Y bueno, pues como podemos ver, tienen que ver como con la solución también de problemáticas y situaciones que ahorita pues están como más presentes, ¿no? O también como de las que de manera como constante se solicitan, no son propias como de las poblaciones a las que se acercan o trabajan, ¿no? Como la comunicación, en las cuestiones de apego, las relaciones con los otros. Y bueno, pues la tendencia actualizante, que como ustedes han podido ir escuchando y viendo a lo largo de este día, pues es uno de los conceptos clave dentro de el movimiento existencial, de la psicología existencial humanista, ¿no? Y bueno, miren, por ejemplo, aquí otra vez, ¿no? Podemos ver la presencia de temáticas propias de este contexto social y cultural que estamos viviendo y en el que pues la pandemia nos ha presentado como áreas de oportunidad. El siguiente proyecto es Grupo Institucional de Diversidad Sexual. Este es su objetivo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, bueno, ya no voy a leerlo. Como esto va a estar disponible en el Facebook, pues ya ustedes podrán ponerle la pausa necesaria para poderlo ir leyendo y atendiendo con calmita. Estas son sus estrategias, ¿no? Si se dan cuenta, como las estrategias en esencia son las mismas. Aquí más bien la particularidad es cómo se van abordando, cuáles son como los temas centrales, ¿no? Pero que finalmente tienen como objetivo en común, pues atender a las necesidades que se plantean dentro de los espacios en los que se trabajan, ¿no? Hay contenido digital que se ha estado realizando, como videoconferencias, justo pues como desde esta cuestión del trabajo a distancia, ¿no? En el que nos tuvimos que adaptar pues, cada una de las profesoras y de los profesores pues no solo del ámbito, ¿no? Sino tenemos el siguiente. Está desarrollo de la disponibilidad actitudinal en el alumno a través del acompañamiento del docente en el diálogo escolar. Este taller, esta iniciativa tiene como propósito este objetivo. Y bueno, por ejemplo, aquí también ya lo podrán leer ustedes de manera particular, pero bueno, habla de herramientas personales y de un proceso de aprendizaje que se acompaña, ¿no? Dentro del ámbito existencial humanista y desde sus principios. Y estas son las estrategias, ¿no? Con los que se trabajan.
Aquí hay una pequeña descripción y también pues las imágenes, ¿no?, propias de este proyecto. Muchas gracias, Esther. Tenemos un par de preguntas que voy a darles lectura para que vayan respondiéndolas. Al final creo que nos va a quedar un tiempo más para que puedan precisar algunas cosas. Entonces, daré lectura a la primera pregunta, que es de Eugenio González y es para el ámbito clínico. Nos dice, ¿la logoterapia se puede aplicar en este ámbito clínico? Es decir, ¿se busca el sentido de vida para dar terapia, para buscar las metas que tiene el usuario o no aplica? Comentar. A ver, como vieron en los marcos teóricos que expusimos, no apareció la logoterapia. Sin embargo, la logoterapia puede, por supuesto, incluirse por ser un enfoque desde el cual podemos abordar las cuestiones existenciales y, por supuesto, temas relacionados con el sentido de vida, el sentido de diferentes aspectos de la vida, no solamente el sentido de vida, por ser actos que tienen que ver con el vivir uno mismo en el proceso de encuentro con nuestros valores propios y no desde la determinación externa, sino desde lo que yo quiero, es decir, desde la autodeterminación. Entonces, sea desde la logoterapia o no, de cualquier manera, sí abordamos el sentido que las personas, el sentido y el propósito en la vida. Pero, por supuesto, desde mi punto de vista, puede entrar la logoterapia, por supuesto, por ser un enfoque existencial también. Solo yo para complementar lo que comenta la profesora Herminia, creo que también incluso desde el aspecto metodológico, donde hablamos de la fenomenología y la hermenéutica, acuérdense que todos los enfoques teóricos desde la tradición existencial humanista pues son atravesados por estas metodologías fenomenológicas hermenéuticas, ¿no? Y entonces, pues parte de lo que se promueve desde estas metodologías justamente pues es el para qué, ¿no? El qué, cómo y el para qué. Entonces, cada uno de los enfoques, aunque no hablemos explícitamente desde la logoterapia, promueve eso, ¿no?, la búsqueda del sentido. Entonces, está ahí, ¿no? De una u otra forma en la intervención, en la práctica, en la forma de acompañar, ¿sí? Entonces, por supuesto que sí está presente. Muchas gracias. La siguiente pregunta también es para el ámbito de educación, de Eugenio González. Nos dice, ¿cuáles son las principales técnicas que se usan en el ámbito según el humanismo? Bueno, creo que sería como remontarnos a lo que ya hemos visto desde la mañanita con la teoría, la metodología, los aspectos filosóficos que ya hemos revisado. Creo que no puede limitarse solo al simple uso de una técnica, ¿no? Creo que es la consideración de toda la persona integral del educando, ¿no? En este sentido, yo no nada más me voy a enfocar en los conocimientos, sino también me voy a enfocar en los sentimientos, en las creencias, en los valores, en las actitudes del educando para formar a una persona integral. Y esto lo hacemos a partir de las condiciones básicas, ¿no? Esta capacidad que tendría el docente de escuchar, de atentamente, con empatía, aceptando las ideas y la creatividad del educando, aceptando la manera que tienen de aprender, aceptando que algunos pueden ser visuales y otros pueden ser auditivos y otros pueden ser kinestésicos, y de esta manera poder ir gestionando el aprendizaje desde sus propias aportaciones, ¿no? Desde sus propias necesidades también. Bueno, a ver si un poquito va la pregunta hacia allá. ¿Qué técnicas realmente nosotros ingresamos al área educativa? Como bien dice la doctora Nina, con el ingreso del interés principalmente de la persona, ¿no? Y lo que hacemos en educación es cambiar esta perspectiva de ver al docente, ¿no?, como ese maestro tradicional en el que va a dar su clase, etcétera. Nosotros con los alumnos, con ustedes como practicantes, ingresan como facilitadores.
en donde las técnicas que ustedes van a utilizar pues entran dentro de lo que son los talleres. Realmente lo que hacemos es que ellos vayan visualizando dentro de la importancia de cada uno de los temas, ¿no? Estas actitudes básicas del humanismo, ¿no? De las que nos habla Rogers. Es decir, en un taller es visualizar que la enseñanza no es solamente ver que el docente se va a parar y les va a decir todo, ¿no? O que les va a dar la respuesta a lo que ellos quieren saber, sino que también son autodidactas, que también pueden investigar, que también, ¿cómo? Con el reflejo, ¿no? Que es parte de este trabajo humanista. Entonces, no sé si hacia allá va, ¿no? La pregunta de qué hacemos, y en este sentido pues es lo que dentro de los talleres ayudamos a los propios alumnos a que identifiquen, a que se den cuenta, como lo llama la tradición, y que visualicen esta otra parte, ¿no? Que tal vez no tienen así como que en ese momento muy clara o muy al frente como para poderse dar cuenta. Entonces, por ahí un poquito también. Claro, y justo eso es lo que trabajamos también con los docentes, ¿no? Cambiar esta mirada de ser los que vienen a instruir, los que no tienen ninguna relación con el grupo, como para darse cuenta que ellos también son parte de los recursos que puede estar utilizando el estudiantado para aprender, y no en exclusiva, ¿no? Y que ellos también tienen esta capacidad, tal cual tú lo decías, Ana, de aprender a aprender, de poder dirigir hacia dónde quieren y qué recursos quieren utilizar para poder aprender. Como yo te voy escuchando, Ana, en qué es lo que hacemos nosotros dentro de los grupos o qué es lo que hace en general el ámbito desde esta tradición. Gracias, Ana. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos más tiempo, creo que sería importante a lo mejor que pudiésemos ir retomando algunos de los elementos que cada una de ustedes considera importantes de resaltar para el alumnado. Adelante, maestra Herminia. Pues yo decirles francamente que no por tener el micrófono voy a hablar desde mí. Quisiera hablarles de todo lo que yo comparto con mis compañeras, con mis compañeros. Me parece que es fundamental que ustedes sepan que desde el ámbito clínico van a desarrollar una serie de habilidades, no solamente en términos de cuestiones aplicadas hacia otras personas, sino que también lo van a poder ver plasmado en su propia persona, y que creo que con cualquier profesor que ustedes quieran inscribirse, sean bienvenidos. Ahí están las puertas abiertas para ustedes, y yo tengo la plena confianza que cualquiera de mis compañeros y compañeras tenemos esa formación, y con esa convicción lo digo, pueden inscribirse con toda libertad con cualquiera de nosotros. Muchas gracias, maestra Herminia. Maestra Karina, que quisiera agregar algo respecto al ámbito clínico. La oferta está abierta. Creo que lo importante es eso, que los chicos sepan que tienen toda la información al alcance. Estábamos viendo que si algunos videos no se podían escuchar bien, o por ejemplo a nosotros que no nos dio tiempo presentar todas las experiencias para entrar en los 30 minutos, en el Facebook están publicados, ¿no? Creo que cada quien desde los recursos y las redes sociales que tiene puede entrar y buscar, ¿no?, lo que le llame la atención y pues informarse. Eso ya creo que también es responsabilidad de cada uno de los que van a elegir. Adelante, doctora Esther. Muchas gracias, Mariel. Pues bueno, comparto, ¿no?, esta parte del trabajo finalmente que todas y cada una de nosotras, ¿no?, y de nosotros, digo, hablando también por los compañeros que ahorita no están, pero que forman parte del equipo, ¿no? Cada uno realiza o realizamos un trabajo comprometido, involucrado, y como justo desde esta parte ontológica de vivirlo, ¿no? O sea, de poder como reconocer las actitudes básicas, esta tendencia actualizante desde la conformación de los equipos, ¿no? Desde la elección de la práctica en cuanto a sedes y profesorado, ¿no? Ya ven que tenemos esta facilidad, flexibilidad en esta gala, como de poder como dividir en 2 o 3 equipos, ¿no? Dependiendo de la profesora, del profesor. Entonces, bueno, pues ya desde ahí creo que estamos trabajando estrategias de trabajo colaborativo, ¿no? Integrativo, respetuoso, que justo, ¿no?, tiene como eje central
esta parte del trabajo interpersonal, intrapersonal, ¿no? O sea, no es que queramos ser protagonistas, ¿no? Y pues bueno, esto que decían como más tempranito, ¿no? O sea, finalmente creo que esto se refiere, ¿no? Ser como un movimiento de pensamiento y un movimiento cultural que nos permite, ¿no? Transversalmente colaborar, compartir y ser y estar, ¿no? Entre nosotras, ¿no? Y bueno, solamente. Muchas gracias, María. Adelante, maestra Nina. Y creo que algo que realmente nos caracteriza como tradición, y puedo hablar por el ámbito educativo, pero también creo que estoy hablando por todos los demás ámbitos, es la preocupación genuina que tenemos por una formación integral. ¿No? Nosotros estamos realmente preocupados por formar al alumnado en los aspectos teóricos, en los aspectos metodológicos, pero también y sobre todo en los aspectos personales. Y creo que esto es como un plus de todas estas prácticas y ámbitos que nosotros ahorita estamos ofertando. Siéntanse como en la superconfianza de que vamos a estar muy pendientes de su trabajo, de lo que ustedes vayan realizando en sus prácticas a través de las supervisiones, a través de asesorías, que podamos estar ahí acompañándolos en este trabajo tan bonito que se hace en las distintas, ya ven que la oferta es muchísima, ¿no? En todas estas ofertas que como tradición les estamos dando. Como decía, creo que Cari, no creo que haya alguno o alguna de la tradición que no haga o realice este trabajo tan personalizado y tan minucioso. Gracias, Nena. Maestra Anayeli, algo que quiera comentarnos, particularmente a lo mejor del ámbito organizacional. Ya el maestro Ernesto en la mañana nos iba comentando cómo a veces hay una idea y es, ¿no?, difícil integrar la tradición con el ámbito organizacional. Así es, maestra Mariel, muchas gracias. Pues primero que nada, como ya también mencionaba la doctora Nina, me parece que esta oportunidad de poder transmitir y de poder hacer la semana, ¿no? Tradiciones, ámbitos, tradición, les da la oportunidad a los chicos de poder tener esa inquietud de hacia dónde irse, ¿no? Creo que un poquito la reflexión que yo a lo que quisiera invitarlos es a esta reflexión de poder hacer una buena selección, tomar buenas decisiones. Eso es muy importante, ¿sí? Nos hemos encontrado alumnos que ingresan a la práctica porque esa les tocó, ¿no? No por decisión, sino porque ya no hubo cupo y ahí les tocó. Y generalmente, bueno, pues están en desacuerdo. Cabe mencionar que el humanismo es de mucha vivencia, es de mucha experiencia. Y finalmente todo lo que ellos vivan y todo lo que ellos aprendan lo van a replicar en la práctica. Entonces es muy importante ser coherentes con la tradición, ser coherentes con lo que hacemos, ¿no? Y si no nos gusta, pues entonces hay que reflexionarlo muy bien, ¿no? Salir a tiempo o tomar buenas decisiones porque lo que nuestros usuarios, lo que nuestros estudiantes, lo que las personas que están allá afuera es lo que van a encontrar de nosotros, ¿no? Entonces, eso sería un punto muy, muy interesante que yo les dejo como reflexión. Y como bien comentan todas las compañeras, ¿no? Ojalá se den la oportunidad de vivir en cualquiera de las tradiciones, ¿no? Y en cualquiera de los ámbitos también, esta práctica, pero de corazón, ¿no? Y sobre todo, pues si viven el humanismo, no se van a arrepentir. Ya sé que es muy comercial, ¿no? Pero ya sé que somos humanistas y estamos con la banderita bien arriba, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, vívanlo, chicos, vívanlo, ¿no? Muy, muy a grosso modo, el ámbito organizacional, que es a diferencia de los demás, la tradición, perdón, humanista también, va apenas resurgiendo, ¿no? Sí, a diferencia de la clínica, de la educativa, de lo social, etcétera, lo organizacional apenas está así como que elevándose, estamos trabajando en ello, ¿no?
dado que aunque ya estaban algunos aspectos, algunas bases, todavía hay mucho que trabajar. Entonces, pues así, de la misma manera que ellos aprenden, también nosotros como docentes vamos de la mano con ellos, ¿no? Creciendo y pues está fenomenal. ¿Qué les puedo decir? Todas, ¿no? Porque estamos a veces compartiendo, como bien dicen, ámbitos y tradición, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli. Entonces, bueno, para recapitular, solo puntualizar, ¿no? Que van a encontrar la tradición en 4 ámbitos de aplicación, que es la clínica, en educación, desarrollo y docencia, organizacional y social.